Ya, hoy día vamos a continuar con esta unidad, ¿cierto? Que estamos revisando hace ya 2 clases, torsión. La primera clase vimos la fórmula de torsión que nos permite calcular esfuerzos. Vimos que eran esfuerzos cortantes, ¿cierto? Que había una formulación para calcularlas y que esos esfuerzos variaban en el área transversal del eje, que es un círculo, desde 0 en el centro hasta un punto máximo en el extremo. Teniendo un crecimiento, ¿cierto? Un aumento que era lineal, proporcional al radio. Hoy día vamos a ver, ya que ya definimos el esfuerzo, hoy día vamos a definir la deformación. Ya hay un parámetro que caracteriza la deformación de un eje. Y ese parámetro es el ángulo de torsión, que lo usamos la clase anterior o la clase hace 2 clases para definir el esfuerzo, más no encontramos una definición estándar para este ángulo. Con estándar me refiero a que ocupe datos que son generalmente entradas del problema, como son las dimensiones del eje o sus propiedades. ¿Ya? Entonces vamos a definir esta variable que es el ángulo de torsión. Tenemos el mismo eje que hemos estado revisando la clase anterior. Denme un segundito. Ahí sí. Ya, tenemos el mismo eje que estábamos revisando en la clase anterior. Tiene un largo L, ¿cierto? Está empotrado en uno de sus extremos y en el otro extremo está sometido a una fuerza, o sea, a un momento torsor de magnitud T. Ya, este momento torsor. En sentido, ¿cierto? Antihorario, lo cual, ¿cierto? Provoca que el eje sufra un giro, una deformación, ¿cierto? Que está descrita por un giro. La parte de atrás no puede rotar, ¿cierto? Porque está fija al extremo, pero las otras caras que están más adelante, cada una va a rotar en un ángulo distinto. Entonces, si al principio tenemos esta línea que une al punto B con el punto A, yo le aplico el momento torsor, el punto B no puede sufrir desplazamiento porque está en el empotramiento, ya eso es lo que se conoce como una condición de borde, ¿ya? Y el punto A, sin embargo, que es el punto que está en el otro extremo, va a sufrir un desplazamiento hasta el punto A'. Ese desplazamiento lo describimos a partir de un ángulo, que lo vamos a denominar φ, y ese ángulo se llama ángulo de torsión o ángulo de giro. Vamos a suponer, ¿cierto?, que el eje, las mismas suposiciones que hacemos siempre, que el eje está hecho de un material homogéneo. Eso quiere decir que solamente un material en todo su largo y que ese tiene las mismas propiedades en cualquier punto, que es elástico lineal y que permanece en la región elástica. Ya eso quiere decir que no supera el límite de fluencia, en este caso al corte. Entonces, nosotros habíamos definido la clase anterior, llegamos a esta definición de acá, que me define que la deformación cortante máxima, ¿cierto? Recuerden que hicimos ahí un juego, ¿cierto? Definimos un elemento rectangular de superficie, de eje, y a partir de ese elemento llegamos a la conclusión de que la deformación angular en realidad era este ángulo que se forma acá, ¿ya? Que no es el mismo que el ángulo phi, ¿sí? Este ángulo se forma en la, digamos, en la superficie del eje, en el cascarón. En el cascarón. Entonces, definíamos este ángulo que tomaba el valor máximo en la superficie del eje, la superficie, para un radio CES, que es el radio máximo que puede tener un cascarón de cilindro, y tiene esta formulación. Igual al radio por el ángulo de giro dividido en L. Si no recuerdan bien esta fórmula, pueden revisar la clase en la que la dedujimos. Ahí está explicado en detalle cómo se llega a esto. ¿Ya? Por otro lado, como el eje está hecho de un material que es elástico y no supera la región, y permanece en la región elástica, no pasa el límite de fluencia, entonces la ley de Hooke es válida. ¿Sí? Lo que me dice que el momento, el esfuerzo,
va a ser igual al módulo de rigidez por la deformación. Entonces, si yo estoy en el extremo del eje, voy a tener esfuerzo máximo y deformación máxima y voy a tener esta igualdad. La puedo despejar, ¿cierto? En función de la deformación, teniendo esfuerzo sobre el módulo de rigidez. Y tenemos una tercera fórmula, que es la fórmula del esfuerzo, que es la que trabajamos tanto para definir. Esfuerzo igual a momento torsor por radio dividido en módulo de inercia, en momento polar. Momento de inercia polar. Esta fórmula ya la trabajamos, hicimos 2 o 3 ejemplos ocupándola. Así que tenemos estas 3 fórmulas. Fórmula de formación, fórmula de esfuerzo y la fórmula que las une, ¿cierto? Que es la propiedad del material, que es la ley de Hooke. Entonces ahora vamos a hacer simplemente una formulación matemática para encontrar una ecuación que nos sirva. Y lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es acá, ¿cierto? Despejamos de la ley de Hooke, despejamos la deformación. Y luego acá reemplazamos la fórmula del esfuerzo. ¿Sí? Me queda entonces momento torsor por el radio dividido en G por el módulo, el momento de inercia polar. Me queda esta formulita acá, que es la que está aquí. Que es esta fórmula que está acá. Luego, la tercera fórmula que teníamos, que era la de la deformación, la relación entre la deformación con el ángulo de giro, ¿cierto? Esta se obtenía igualando arcos. Despejamos el ángulo de giro, ¿cierto? Me va a dar que el ángulo de giro es igual a la deformación por el largo dividido en el radio. Y luego reemplazamos la fórmula de la deformación que obtuvimos acá arriba, aquí. Y me va a dar, ¿cierto? Torsor por largo, los radios se me van a cancelar, dividido en módulo de rigidez por momento de inercia polar, que es esta fórmula de acá, que me define el ángulo de giro. Y esta fórmula sí es una fórmula de trabajo, porque me entrega un parámetro que me interesa calcular, que es el ángulo de giro, porque me define la deformación, me dice en qué cantidad se estaba deformando, y me la da en función de parámetros que pueden ser conocidos, ¿cierto? Como es el momento dorsor, que es una condición externa, el largo y el momento de inercia polar son propiedades que se derivan directamente de la geometría que tenga el eje. Recordemos que el momento de inercia polar es una función del radio, así que si conozco las dimensiones del eje lo puedo calcular, y G, que es una propiedad del material, que igual yo puedo saber el material que está hecho el eje y saber cuánto vale el módulo de rigidez. Ya, esta fórmula, si ustedes la miran, es la equivalencia que existe con la fórmula que usábamos en carga axial para determinar cuánto se alargaba o se acortaba una barra. ¿Cierto? Nosotros ocupamos esta fórmula, no sé si no era el signo que ocupamos, el signo era este, o no me acuerdo, de deformación. De deformación, ¿cierto? Que era igual a la carga por el largo dividido en el área por el módulo de elasticidad. Si analizan las fórmulas, se parecen mucho. Se parecen mucho. Acá, en vez de carga, tenemos momento dorsal. ¿Sí? Porque acá ya no hay una fuerza, hay un momento. El largo sigue siendo lo mismo. Luego tenemos la propiedad del material, que acá, como es esfuerzo cortante, está el módulo de rigidez. En carga axial, como era esfuerzo normal, está el módulo de elasticidad. Y luego tenemos una propiedad, que es el área, por un lado, una propiedad geométrica, que es el área por un lado, y acá, en vez del área, tenemos el módulo de, o sea, el momento de inercia polar. Entonces, si se fijan, son bastante parecidas las fórmulas. Ya, ambas son definiciones de, o variables que caracterizan la deformación que sufre un elemento. Esta me definía, ¿cierto?, el alargamiento que tenía la barra, y este me indica cuánto gira. Así que con esta fórmula vamos a trabajar. Acá están las variables. Phi es el ángulo de torsión
al igual como este alargamiento que estaba acá, nosotros decíamos que era un alargamiento relativo, si se acuerdan. O sea, me definía cuánto se alargaba la barra desde un punto en comparación con otro. Ya con el ángulo pasa exactamente lo mismo. Este ángulo de torsión me dice cuánto gira un extremo de un eje respecto a otro. Ya, luego vamos a ver qué formulación tenemos que aplicar si queremos calcular el ángulo de giro del eje completo. ¿Ya? Si mal no recuerdan acá, nosotros muchas veces hacíamos una sumatoria. Bueno, acá igual la vamos a tener que hacer en el ángulo de giro, pero eso lo vamos a ver enseguida. Luego tenemos el momento torsor. Importante que acá está la variable momento torsor interno, ¿ya? Que existe entre los dos extremos entre los cuales estamos haciendo el cálculo del ángulo, ¿ya? Para hallar ese momento, tenemos que, ¿cierto?, ocupar el método de las secciones, hacer un corte y aplicar las ecuaciones de equilibrio. Y así encontramos el momento. Luego tenemos el largo, que simplemente es la longitud de los que existe entre los extremos en los cuales estamos haciendo el cálculo del ángulo. Tenemos el momento de inercia polar, que es el momento de inercia polar en la sección transversal entre los extremos entre los cuales se está haciendo el cálculo, y también el módulo de rigidez, que lo mismo es la propiedad del material del cual está hecho el eje entre esos dos extremos. Siempre entre esos dos extremos. Entonces, al igual como pasaba con la deformación en carga axial, acá en muchos casos vamos a tener que hacer una sumatoria. Porque esta fórmula es válida siempre y cuando estas variables, estas tres variables, sean constantes en la sección donde nosotros estamos trabajando. Tiene que tener el mismo torsor interno entre los dos extremos, tiene que ser del mismo material y tiene que tener la misma área para que así tenga el mismo momento de inercia polar. Si alguna de estas variables cambiase de un punto a otro, tengo que hacer la sumatoria, que es lo que explico acá. ¿Ya? La fórmula es válida siempre y cuando las variables sean constantes. Si existe un cambio, tengo que separar el eje en distintas secciones, calcular el ángulo de giro en distintas secciones y luego sumar o restar dependiendo la dirección del giro. Dependiendo la dirección del giro. Entonces, acá igual va a existir una convención de signos. Al igual como teníamos en carga axial una convención de signos que decía que cuando fuera tensión o alargamiento, va a ser positivo la fuerza, o va a ser positivo la deformación. Acá exactamente lo mismo. Vamos a tener una convención de signos que nos va a decir cuándo en esta sumatoria se suma y cuándo se resta. Y esa convención de signos es la que está acá. Ya. ¿Qué es lo que establece esta convención? Dice que tanto el momento como el ángulo van a ser positivos si el vector momento de torsión apunta hacia afuera o se aleja de la sección transversal del eje. Ya, de manera análoga, va a ser negativo si el momento, el vector, entra hacia la sección en la que yo estoy haciendo el cálculo. Entonces acá existe un alcance, ¿cierto? Que hay que aplicar la regla de la mano derecha. Porque muchas veces nosotros definimos antihorario como positivo, ¿cierto? Por regla casi siempre ha sido así. Pero acá el antihorario va a ser positivo siempre que yo esté trabajando en una cara de adelante, digamos, delantera, como acá, ¿sí? Si yo trabajo en una cara de adelante, tengo la regla de la mano derecha, ¿cierto? Supongamos que el lápiz que tengo acá es el eje, ¿cierto? Tengo el torsor antihorario, entonces me queda el vector apuntando hacia afuera. Eso va a ser positivo. Va a ser positivo. Va a ser positivo el momento dorsor y va a ser positivo el ángulo de giro.
Si yo hago el corte y trabajo con la cara trasera, sin embargo, va a ser positivo el horario. ¿Sí? El horario. Tengo el lápiz, sentido horario, apunta hacia afuera, positivo. No sé si se entiende. La forma más fácil de la cual yo veo que se identifique esto es aplicar la regla a la mano derecha y ver si el pulgar me queda apuntando hacia afuera o hacia adentro de la cara en la que yo estoy trabajando. Acá tenemos los casos negativos, que es todo lo contrario, ¿cierto? Si estoy en la cara de adelante, va a ser positivo, o sea, negativo el horario, porque me queda apuntando hacia adentro. Y en la cara de atrás va a ser negativo el antehorario, porque igual me queda, según la regla de la mano derecha, apuntando hacia adentro. Entonces, estos son los ángulos negativos. Dudas, consultas, chicos. ¿Se entiende el tema de los signos? A veces esto complica un poco al principio, pero una vez que se hace un par de ejemplos, es fácil identificar que no es tan complicado. Bueno, al parecer no hay ninguna duda. Vamos a ver un ejemplo entonces, para poner esto en práctica. Y el ejemplo es el siguiente. Dice, tenemos los engranajes unidos a un eje de acero empotrado, están sometidos a los pares de torsión mostrados en la figura. Si el módulo de rigidez del material es de 80 gigapascales y el eje tiene un diámetro de 14 milímetros, determine el ángulo de torsión total experimentado en el eje, de uno de sus extremos respecto al otro. El eje gira libremente sobre el cojinete en B. Ya, vamos a resolver el ejemplo. Por aquí está. Ya. Entonces tenemos un eje, ¿cierto? Que por un lado está empotrado en E, y hay tres engranajes que están actuando sobre el eje. Ya, cada engranaje le va a transmitir un momento torsor al eje. Entonces, queremos calcular el ángulo de giro de todo el eje. Eso quiere decir el ángulo de giro del extremo A, que es uno de los extremos del eje, respecto al otro extremo, que es el punto E. Entonces, queremos calcular el ángulo de giro. Este ángulo de giro, ¿cierto? Como vimos, está definido por esta fórmula, sumatoria, momento dorsor, por largo, dividido en módulo de elasticidad y momento de inercia polar. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer la sumatoria? Tenemos por un lado que el módulo de elasticidad es constante, 80 gigapascales, porque todo el eje es del mismo material, así que no cambia. Puede ser que el eje, por ejemplo, pudiese ser de acero, de E hasta D, luego ser de aluminio, por ejemplo, desde D hasta C, y no sé, luego de bronce o cualquier otro material. Puede que hayan problemas así y eso se cambia en la sumatoria nomás y no es mayor problema. También puede ser que el eje tenga distintos diámetros. Por ejemplo, que acá tenga un área transversal A1, luego cambia el área al área 2 y así. Si me cambia el área, me cambia el momento de inercia polar, así que igual tendría que aplicar sumatoria. En este caso no cambia, en este caso me dice que tiene un diámetro de 14 milímetros, así que podemos calcular el momento de inercia polar, que es pi medio, por el radio a la cuarta.
El radio es 14 milímetros, son 7 milímetros de radio, así que serían 0,007 metros a la cuarta. Eso me da 3,77 por 10 elevado a menos 9 metros a la cuarta. Ya, entonces, si no cambia ni el material ni la geometría, lo que sí cambia es el momento torsor. ¿Sí? Si yo hago un corte aquí, si yo hago un corte entre E y D, voy a obtener un momento torsor. Vamos a decir que este corte es el corte H1. Si hago un corte luego entre D y C, voy a obtener un segundo momento torsor, que no necesariamente es igual al del otro eje, porque entre medio hay un engranaje. Y luego si hago un tercer corte acá, voy a tener un tercer momento torsor que no necesariamente es igual a los otros dos. Entonces la variable que cambia acá y que me obliga a hacer esta sumatoria es el momento torsor interno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay engranaje entre medio, básicamente. Entonces vamos a hacer los cálculos. Vamos primero que nada a determinar la reacción que hay en el empotramiento. ¿Cierto? Si ustedes se fijan acá, tiene que haber una reacción. ¿Cierto? Esta la vamos a llamar momento torsor en E. Y lo vamos a determinar aplicando la ecuación de equilibrio en el eje completo. En el eje completo. Simplemente hacemos sumatoria de momentos igual a 0 y tenemos, ¿cierto?, el momento torsor en E. Vamos a definir el antihorario como positivo. Acá cuando aplicamos ecuaciones de momento de equilibrio, no es necesario fijarse en la convención de signos que vimos antes. Acá simplemente se define cuál es positivo y cuál es negativo y se suma o se resta. La convención de signos para cuando calculemos los ángulos. Así que tenemos nuestra incógnita menos 40 newton metro. Luego tenemos menos 280 newton metro más 150 newton metro, eso igual a 0. Despejo y me da que el momento torsor que se genera en el empotramiento es de 170 newton metro. Ya. Así que ahora sí podemos hacer los cortes. Vamos a hacer primero el corte entre E y D. Entre E y D. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre del corte, ¿cierto? Acá, como siempre, podemos elegir si trabajar con la parte de atrás o la parte de adelante. Generalmente es más sencillo trabajar con la parte de adelante porque hay menos información. Así que acá tendríamos el eje. Aquí tendríamos el eje, ¿cierto? Circular. Bueno, quedó ahí. Profe, disculpe. ¿Sí, dime? ¿Y la parte B no influye en nada? La parte B. Sí, que es como que está entre medio del engranaje C y A. Ah, no. Sí, no. Esto que hay acá es un cojinete y la función que cumple esta cosa es simplemente que el eje no vibre, ¿ya? Que el eje gire en torno a su eje, valga la redundancia, sin sufrir vibraciones y sin moverse en direcciones laterales, pero no ejerce ningún momento, ¿ya?
Solamente como Ya. que se procura que el eje se mantenga esa posición. Ya, Así que, entonces no influye al momento de girar el eje, ¿cierto? correcto, no influye. Se supone que eso está correctamente lubricado y demás Ya. para que no o ejerza la menor fricción posible. Así que en estos casos no influye. Ya, perfecto. Gracias, profe. De nada. Ya, entonces tenemos nuestro diagrama cuerpo libre. Estamos tomando la sección partiendo desde E hasta el corte, hasta H1. ¿Sí? Entonces tenemos que tomar el momento dorsor de acá atrás. El momento dorsor de acá atrás, T sub E, ¿cierto? Que me dio 170 newton metros. Este es el punto E, ¿cierto? Acá está el corte H1. Bueno, por acá. H1. Y como siempre, donde hacemos el corte, ¿cierto? Hay fuerza interna y esas fuerzas internas reaccionan y generan un momento, una fuerza o lo que haga falta para mantener el equilibrio. En este caso, van a generar un momento en sentido contrario. Acá se supone que uno no conoce el valor, ¿cierto? Acá vamos a decir que este es un momento T sub ED, ¿ya? Se calcula con las ecuaciones de equilibrio. Acá, ¿cierto? De manifiesto se sabe inmediatamente cuánto vale, pero en la teoría uno resuelve la ecuación de equilibrio igual a 0, ¿cierto? Se obtiene que 170 newton metros menos T sub D es igual a 0. Acá estamos tomando este sentido como positivo. Despejo, ¿cierto? Y me da que el momento torsor interno vale 170 newton metros. Aquí los 7 me quedan como con una patita porque como que levanto el lápiz y sigue rayando un poco. 170 newton metros. Ya. Ahora lo que hay que ver y con lo que hay que tener cuidado es con hay que tener cuidado con la regla de signo. Acá es cuando hay que aplicar. Ya. Entonces tenemos este momento que es en sentido horario, si usted lo ve. Horario. Como estamos en una cara delantera, estamos trabajando en una cara delantera acá, el horario es negativo, ¿ya? El horario es negativo. Si ustedes ven la regla de la mano derecha, acá está nuestro eje, la regla de la mano derecha, esto está, el momento dorsal está así, entonces el vector me queda apuntando hacia el eje. Me queda apuntando hacia el eje. Lo voy a dibujar acá. Voy a borrar esto. Y vamos a hacer una flecha. Me queda aquí, ¿cierto? Ese sería el vector. Recordemos que acá los momentos son vectores, o sea, los graficamos mediante un giro, pero son vectores, tienen dirección. Entonces acá apunta hacia el área y por convención de signo, al apuntar hacia el área, va a ser negativo. Entonces, cuando calculemos el ángulo de giro que existe entre E y D, porque esa es la sección que estamos considerando, entre E y D, tenemos que ser cuidadosos de incluir el signo menos. Sería menos 170 newton metro por el largo que tiene esa sección, que son 0,5 metros, dividido en el momento de inercia, que es 3,77 por 10 elevado a menos 9 metros a la cuarta, por el módulo de rigidez, que es 80 por 10 elevado a 9 newton sobre metros cuadrados. Ya, y esto me va a dar menos 0,282. Ya, esto está en radianes, por si acaso. Esto está en radianes. Y me da negativo. Ese es el ángulo de giro de la cara del eje que está en D respecto a la cara que está en E. Entonces, vamos a interpretar esto. Vamos a interpretar esto. Nosotros tenemos en un comienzo
Vamos a dibujar acá la sección transversal. Vamos a dibujar dos, en realidad. Ya, eso no quedó tan circular, pero se entiende la idea. Ya. Esta es la cara N. La cara posterior, que está en el empotramiento. Ya, esa cara no se deforma. No gira porque está empotrada. Entonces, si nosotros hacemos una línea desde el centro, vamos a decir que este es el punto A, hasta el punto A', digamos, hasta acá. Esta sería una línea. En la cara de atrás, en la cara del empotramiento, no se deforma. Luego, en la cara D, ya se va a ver deformado esta cantidad. 0,282 radianes. Entonces, esta línea, que en un principio era recta, ahora, ¿cierto? Gira. Gira en sentido horario. Una cantidad de 0,282 radianes. Y este sería el ángulo de giro que existe entre E y D. Es un ángulo relativo, porque lo mide en función del punto inicial, que era el punto E. Esa es la interpretación del resultado. Gira, entonces, acá estamos ejemplificando con una sola línea, pero es toda la cara, la del eje, la que se deforma y gira. Ahora, este ángulo es muy pequeño, ¿ya? Es muy pequeño, infinitamente pequeño. O sea, no es una deformación, por ejemplo, que al ojo humano sea medible, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, no se darían cuenta de eso, como es muy pequeño. Lo pueden pasar a grado y debe estar en el orden de 1 grado, qué sé yo. Ya, entonces vamos a... Ya, hasta ahí tendríamos la deformación en el punto D, ¿cierto? Todavía nos falta para llegar al final. Así que vamos con el siguiente corte. Vamos ahora vamos a hacer los cálculos ahora entre D y C. Entre D y C. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. ¿Cierto? Ahora estamos considerando como una sección un poco más grande del eje. Vamos a seguir trabajando con la cara trasera. Con la cara trasera, así que desde C hasta atrás tenemos el momento del empotramiento. El momento del empotramiento que vale 170 newton metros. Este sería el punto E. Y luego tenemos, atrás de C tenemos el momento de 40 newton metros que hay en D, que tendría que estar por acá. 40 newton metros. Y bueno, en el área de corte, ¿cierto? Este era el punto D. En el área de corte, que en este caso es H2, tiene que aparecer otro momento, ¿cierto? Momento interno para mantener el equilibrio. Acá uno por intuición puede, o sea, uno puede deducir, ¿cierto? ¿Qué sentido tiene este momento? Vamos a llamarlo el momento dorsal entre D y C. Entre D y C, y resolvemos la ecuación de equilibrio para calcular cuánto vale. Sumatoria de momento igual a 0. Vamos a volver a tomar el antihorario como positivo. Tenemos 170 newton metro menos 40 newton metro menos
nuestra incógnita igual a 0, despejamos, y esto da 130 Nm. De nuevo me da horario, ¿cierto? Así que el horario es negativo. ¿Sí? Lo mismo, si aplicamos la regla a la mano derecha, tenemos, ¿cierto? En la cara delantera, tenemos que el vector apuntaría hacia la cara. ¿Sí? Hacia la cara. Así que aquí está el vector. Al apuntar hacia la cara, negativo. Calculamos el ángulo de giro. Acá estamos calculando el ángulo de giro entre D y C. Sería igual a menos, porque el vector va hacia la cara. Menos 130 Nm por el largo, que vale 0,3 de este segmento. 0,3 metros. Y bueno, las otras dos propiedades son constantes, así que es 3,77 por 10 elevado a menos 9 metros a la cuarta por 80 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado. Y este resultado me da menos 0,129 radianes. Entonces, ahora, ¿cómo interpretamos este resultado? Nuevamente, vamos a tener la sección transversal. Ahora estamos en el punto C. Nosotros tenemos este resultado que obtuvimos, es el giro relativo que existe en C respecto a D. Pero en D ya había girado 0,282 radianes, ¿ya? Así que nuestra línea que estamos tomando como referencia, que partía recta, uniendo los puntos A a', primero giró desde E hasta D, giró 0,282 radianes, ya quedando aquí. Ahora va a seguir girando, va a girar un poquito más en la misma dirección, fíjense, porque los dos resultados me dieron negativos. Va a girar 0,129 radianes. Entonces, este angulito de acá es el angulito phi entre D y C. Y este angulito de acá sigue siendo el angulito entre E y D. Si yo lo sumo, voy a obtener el ángulo que existe entre E, que es el punto de atrás, entre E y el punto C. O sea, vamos a tener el ángulo entre E y C, que es igual al ángulo entre E y D, más el ángulo entre D y C. No sé si se va entendiendo, chicos. Acá sumamos y me da menos 0,282 menos 0,129 y eso me da menos 0,411. Todo esto está en radianes, por supuesto. Al final lo pasamos a grados para que quede un poco más gráfico. Así que ahí tendríamos cuánto ha girado nuestro eje, cuánto se ha deformado entre E y C. Me falta el último segmento para llegar a A y completar el eje. Así que vamos por el último corte. Vamos por el corte ahora entre C y A, ¿o no? Sí. Entre C y A. Seguimos trabajando con la cara de atrás. Generalmente no conviene como cambiar la perspectiva con la que se trabaja. Se puede, pero puede llevar a la confusión a veces. Así que nos quedamos con la cara de atrás. Tenemos que incluir todos los momentos con los que hay hacia atrás del punto A, ¿cierto? Entonces tomamos, seguimos teniendo el momento en el empotramiento,
de 170 newton metro. Este está en E, ¿cierto? Luego tenemos el de 40, que estaba en D, 40 newton metro, y 40 tenemos otro de 280. De 280 aquí. 280 newton metro. Luego, igual que en los problemas anteriores, acá va a aparecer un momento torsor interno que mantenga el equilibrio. En este caso, si ustedes se fijan, tengo 170 antihorario más 40 y 280 horario. Así que los momentos internos son mayores en magnitud en el sentido horario. Así que acá el momento que se tenga que generar va a ser antihorario. ¿Ya? Eso lo pueden tratar de deducir, o si no, como siempre la fórmula, la ecuación de equilibrio, les va a corregir el sentido. Así que acá tendríamos sumatoria de momentos igual a 0. Vamos a tomar antihorario positivo. Nuevamente tenemos 170 newton metro menos 40 newton metro menos 280 newton metro más nuestro torsor desconocido, que es entre C y A. Este era C y este era H2. Entre C y A. Igual a 0. Despejamos y me va a dar que el momento torsor vale 150 newton metro. Me da positivo el resultado. Eso quiere decir que este sentido está bien. Así que esto es antihorario. 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 Y el antihorario en las caras delanteras son positivos. Puedo aplicar la regla de mano derecha y me doy cuenta que el vector me queda apuntando hacia afuera. Hacia afuera. Así quedaría el vector momento. Hacia afuera sigue positivo. Entonces, calculamos el ángulo entre C y A. El ángulo entre C y A va a ser igual a 150 newton metro por el largo, que vale 0,4. Dividido en la inercia, 3,77 por 10 elevado a menos 9 metros, por el módulo de rigidez, que es 80 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado, y eso me da 0,199 radianes. Ahora sí van positivo por la regla de signo. Positivo y positivo. Así que vamos con la interpretación. Esta va a ser la sección transversal en A. En A. Fíjense que partimos con la sección transversal en E. En D ya había girado 0,282. En C ya había girado 0,411. Así que en C esto llegaba, ¿cierto? Esto llegaba, ¿cierto? Este era el punto A, el punto A'. Primero giraba hasta acá, luego llegaba un poquito más allá. Estos eran los ángulos, ¿cierto? Phi entre E y D. Y este era el ángulo phi entre D y C. Y ahora, fíjense que, sin embargo, este ángulo, que es phi entre C y A, es positivo, siendo que los otros no eran negativos. O sea, tiene un signo contrario. Entonces, este ángulo va hacia el otro lado. ¿Ya? Va hacia el otro lado. Parte desde acá y se devuelve. Vale 0,199. No sé si alcanza a contrarrestar. Sí, alcanza a contrarrestar este de 0,129, pero no alcanza a recuperarse por completo. Así que debería dejar el eje
en un punto más o menos por acá. Por acá. Este ángulo en rojito, que lo voy a marcar acá con una línea punteada, ese ángulo es el ángulo de giro phi entre C y A, ya que es el ángulo de rotación relativo entre C y A. Ahora, si yo quiero calcular el ángulo de todo el eje, simplemente tengo que hacer la suma, ¿cierto? De los ángulos que obtuve entre E y D, más el ángulo que obtuve entre D y C, más el ángulo que obtuve ahora entre C y A. Y eso me va a dar menos 0,282, menos 0,129 y más 0,199. Eso me da un resultado de menos 0,212. Ya, ese es el ángulo total de giro que tiene el eje. El ángulo relativo que existe entre un extremo, que en este caso es el extremo A, y el extremo del empotramiento que es N. Y en la práctica sería este ángulo que hay acá, que estoy marcando acá en azul. Ese angulito, que es la suma vectorial de los tres ángulos, es el ángulo entre E y A. Ese es como el efecto neto que existe entre estos puntos. Así que lo vamos a dibujar acá. Lo vamos a dibujar acá. En realidad, ¿cierto? En el punto A, en la sección en A, ¿cierto? Lo que giró, creo que me queda un poco exagerado, pero aquí un arquito más pequeño. Giró, ¿cierto? Un ángulo de phi entre ella. Entre ellas. Entonces, este punto, al final de cuentas, se desplazó esta cantidad. Ese arco delta. Y ese arco lo podemos calcular, por ejemplo. No sé si el problema lo pedía, calcular el desplazamiento del punto. Dice, determine el ángulo, no sé, no. Pero bueno, igual lo vamos a calcular. La longitud de este arco, perdón, ¿cierto? Es igual a ángulo por radio. Ya eso es la fórmula de arco de toda la vida. Ángulo por radio. Entonces tendríamos 0,212 por el radio que es 7 milímetros. Y eso me da 1,484 milímetros. En el fondo acá el punto, este punto se trasladó 1,4 milímetros. Y lo mismo pasó con todos los puntos. ¿Ya? Este punto, por ejemplo, igual se traslada la misma cantidad. Y este también. ¿Ya? En realidad toda la periferia del eje se traslada esos 1,484 milímetros. Para ir finalizando, el ángulo, que acá está en radianes, lo podemos pasar a ¿cómo se llama? A grados, ¿cierto? Si mal no recuerdo, 180 grados son pi radianes, entonces acá tenemos 0,212 radianes. Relative simple nomás, y me quedaría 0,212 por 180 dividido en pi. Eso da 12 grados, igual es harto, ¿ah? 12,14,15 grados. Igual es harto para hacer una deformación en realidad. Así que eso sería el problema, chicos. No sé si alguien tiene alguna duda. Sí, profe. En la que estaba en A, el engranaje en A también había Un momento, sí. un- ¿sí? Sí, correcto. Eh, Ese fue el que calculamos en E, ¿o no? El que está ahí en 170, ¿o me equivoco? A ver, este momento de acá no es igual al de acá.
¿ya? Sí lo ocupamos para hacer el cálculo, pero es distinto. Si te fijas, en el fondo acá nunca ocupamos este momento, nunca lo ocupamos porque trabajamos siempre con las partes de atrás. Si hubiéramos trabajado con las partes de adelante, lo hubiéramos ocupado. Por ejemplo, si hubiéramos en esta última sección, en vez de ocupar la parte de atrás, hubiéramos ocupado la parte delantera, fíjate que acá hubiéramos tenido la siguiente situación. Acá hubiéramos tenido el punto A, ¿cierto? Hubiéramos tenido que incluir ese momento, ¿qué sentido tiene? Hubiéramos tenido que incluir ese momento de 130, 150. 150 nitros metros. Y el momento interno me hubiera quedado acá. Me hubiera quedado aquí. El TSA. Y si lo despejo, me da que vale 150 newton metros también. Que es el mismo resultado que me dio acá. Y por la regla de la mano derecha, me da cierto que el vector sale. Que el vector sale, ¿cierto? En la parte de atrás. Así. Entonces me queda con el mismo signo incluso. Así estaría el vector. No sé si eso responde a tu pregunta. En este caso no lo ocupamos porque trabajamos siempre con la parte de atrás, pero si hubiéramos trabajado en algún segmento con la parte de adelante, lo hubiéramos tenido que considerar como el caso que ejemplifico acá. Ya, entiendo. ¿Y siempre vamos a trabajar con la parte de atrás o hay alguna razón por la que lo hicimos así? No, eso a gusto tuyo. Cuando tú hagas los cortes, puedes escoger la parte que te parezca más sencilla de resolver, ¿ya? De aplicar la ecuación de equilibrio y resolver. Ya, entonces el momento que se generó en A solo lo tomamos para la sumatoria de los momentos, ¿cierto? Correcto, cuando tú hagas la sumatoria de momento en el eje completo, ahí tienes que tomar todos. Ya, ya me quedó súper claro, profe. Muchas gracias. Ya, de nada. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, si no hay más dudas, la clase de hoy día llega hasta acá, ¿sí? El objetivo era ver esta materia nomás, ángulo de giro y ejemplificar. Así que, no sé si Profe, me... Sí, dime. sí, disculpe de nuevo. Bueno, es que entré un No hay poco tarde problema. con respecto al taller. ¿Qué es lo que entra en, profe? Ya, en el taller entra una lectura complementaria que está en campus virtual. No me acuerdo en qué semana la subí, porque la subí, a ver, hace ya, creo que la semana pasada, este que está acá, lectura complementaria 2 carga axial, ya que es un tema bien interesante que va en relación con lo que vimos en carga axial, que es concentración de esfuerzo. Ya es súper cortita, son 10 diapositivas. ¿Ya? Eh, Eso entra, chicos. Ya, solamente esto. Ya. Y entonces lo de hoy quedaría para la prueba. Sí, correcto, lo diría para la prueba. Ya, perfecto. Ya, profe, gracias. Así que, así que eso, chicos. El martes terminamos con torsión. Vamos a ver transmisión de potencia, que tiene que ver con los ejes acá. Lo que pasa, les voy adelantando un poco, es que, bueno, acá, ¿cierto? Yo en los problemas doy los momentos, pero este momento, por ejemplo, en la práctica, ¿cómo sé yo que vale 40 Nm? Ese es el punto. ¿Cómo yo puedo saber el momento al que está sometido un eje? Y la respuesta es que esos momentos vienen de algo que esté conectado acá. Por ejemplo, este engranaje puede estar conectado a un motor. Y el motor le genera un momento. ¿Ya? Y ese momento yo lo puedo calcular
a partir de las características de ese motor, a la potencia y a la velocidad de giro que genera. Entonces vamos a ver cómo se hacen esos cálculos en la próxima clase. Ahí terminaríamos con torsión. En honor al tiempo, hay algunos temas que se quedan, pero lo importante creo que lo alcanzamos a abarcar. Y luego, después de eso, ya quedarían 3 clases nomás. Y ahí esas 3 clases yo espero ver lo más que pueda flexión, ¿ya? Que igual es un tema importante que por lo menos lo revisemos, que conversemos algunas cosas y que aprendamos a calcular algunos parámetros también. Así que eso por mi parte, chicos. Si no hay más dudas, me despido y nos vemos el día martes. Chao, profe. Gracias. Que esté Chao, bien. chao. Usted igual que Chao, esté bien. profe. Chao, chao.